Hola Doc, yo y mis compañeros, el grupo de hipocráticos, vamos a hablarle o vamos a exponerle en un video sobre las malformaciones, en específico la malformación de la espina bífida. Bueno, en este video vamos a hablar sobre una de las malformaciones congénitas más frecuentes del sistema nervioso. Aunque se desarrolla durante las primeras semanas del embarazo, su efecto puede acompañar a la persona que lo posee durante el resto de su vida y entenderemos por qué ocurre, qué es, cuáles son sus tipos de espinas bífidas que pueden existir, cómo afecta el movimiento, la sensibilidad y otras funciones corporales, y también veremos por qué la detección temprana de esta malformación y el cuidado especializado pueden marcar una gran diferencia a lo largo de la vida de la persona que posee esta malformación. Bueno, hay que entender bien qué es esta malformación. Es una malformación congénita, como dije, presente desde el nacimiento, que ocurre en la columna vertebral y en la médula espinal, cuando no se cierran correctamente, completamente, durante las primeras semanas del embarazo. Hablando un poco más embriológicamente, es cuando durante el desarrollo embrional el tubo neural que forma el cerebro y la médula espinal debe cerrarse completamente, y cuando no hay un cierre completo de esta, queda una abertura donde pueden protruir meninges o incluso la médula espinal. Bueno, hablando un poco sobre el esqueleto paraxial, este se forma a partir del mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial se segmenta en somitas, ¿no? Cada somita se diferencia en dermatoma, también en miotoma y en el esclerotoma, ¿no? El esclerotoma rodea lo que viene a ser el tubo neural en desarrollo para formar las vértebras y también la columna, ¿no? En general. Paralelamente a el tubo neural se pliega desde los bordes hacia la línea media y se cierra para originar el encéfalo y también la médula espinal. También cualquier falla en la segmentación somática, en el cierre del tubo neural o entre otros, afecta la correcta formación y la protección de lo que viene a ser la columna, ¿no? Entonces esto puede ocasionar malformaciones o que no se cierre correctamente como debe ser el proceso, ¿no? ¿Qué pasa en la espina bífida? La espina bífida ocurre cuando el neuroporo caudal no se cierra correctamente. Esto provoca que una parte de la médula espinal, membranas o vértebras que quedan expuestas o malformadas. El cierre defectuoso lleva a falta de formación de los arcos vertebrales, que es el defecto óseo, y a exposición de médula o meninges según el tipo de espina bífida. Bueno, factores de riesgo acerca de la espina bífida. Cuando hablamos de lo que aparece de la espina bífida, a entender los factores de riesgo es fundamental el más importante, que es el déficit de ácido fólico antes de la concepción y durante las primeras semanas del embarazo. El folato es esencial para que el tubo neural cierre correctamente, y cuando falte aumenta mucho la posibilidad de un defecto como la espina bífida. Bueno, a esto se le suman los factores genéticos. Cuando existe un antecedente en la familia, un pariente, un tío, un sobrino, el riesgo incrementa, especialmente si la madre tuvo un embarazo previo con un defecto en el tubo neural. También se intervienen factores ambientales y maternos, como la mala nutrición, diabetes mal controlada, obesidad, consumo de alcohol, exposición a sustancias tóxicas o algunos medicamentos que interfieren con el cierre del tubo neural. Un ejemplo de sustancia tóxica puede ser la pintura o gasolina. Incluso situaciones como fiebre alta o exposición prolongada al calor en etapas muy tempranas pueden aumentar el riesgo. Bueno, en resumen, la espina bífida surge por una combinación genética, al ambiente y sobre todo una falta de folato, que sigue siendo el factor más determinante y prevenible para prevenir este tipo de malformación. Ahora voy a explicar la clasificación de la espina bífida, que esta se divide en tres tipos principalmente: la espina bífida oculta, la meningocele y la mielomeningocele. Empezando con la espina bífida oculta, esta es la forma más leve. En este caso, las vértebras no se cierran completamente, pero la médula espinal y las meninges se mantienen en su lugar. Generalmente no hay síntomas y muchas veces las personas ni siquiera saben que lo tienen.
A veces puede haber un pequeño signo externo, como un mechón de pelo, un hoyito o una mancha de piel. Luego está la meningocele, que este es un tipo intermedio. Aquí hay un defecto óseo más grande y las meninges salen hacia afuera tomando una especie de saco lleno de líquido. Lo importante es que en este tipo de la médula espiral no sale del canal, así que el daño neurológico suele ser leve o incluso ausente. Ya, y por último tenemos la mielomeningocele, que esta es la forma más severa. En este caso no solo salen las meninges, sino también la médula espinal y las raíces nerviosas, quedando expuestas o cubiertas por una membrana muy delgada. También este tipo produce déficit importantes como pérdida de fuerza, sensibilidad y problemas para controlar los esfínteres. Bueno, esta es la presentación clásica que todos reconocen como espina bífida grave. Pasando al siguiente punto, tenemos las manifestaciones clínicas. Este gato. Las manifestaciones clínicas según el tipo de la espina bífida, ¿no? Para empezar, las manifestaciones clínicas dependen directamente del grado de compromiso del tubo neural y de la estructura escleroprotoidea, ¿no? Perdón. Los tres tipos principales que se presentan poseen estas características, como por ejemplo la espina bífida oculta, el cual suele ser asintomática y también muchas veces pasa desapercibida. Puede tener alteraciones cutáneas en la región lumbar, como por ejemplo mechón de pelo, hoyuelo, angioma o lipoma, ¿vale? Raramente produce síntomas neurológicos, pero en algunos casos puede asociarse a médula anclada, generando un dolor lumbar, debilidad leve o alteraciones urinarias, ¿vale? El segundo que tenemos es el meningocele, ¿vale? Este, con sus manifestaciones como por ejemplo la producción de meninges, que están llenas de líquido cefalorraquídeo, pero sin su tejido neural. Clínicamente también se observa un saco blando en la línea media dorsal. También los déficits neurológicos suelen ser leves o ausentes. Esto ya va dependiendo de si hay estiramiento o irritación de las raíces nerviosas. Raíces nerviosas. Y también puede haber problemas leves de movilidad o sensibilidad, ¿vale? El tercero era me enredo feo. Espina bífida abierta, era mielomeningocele, ahí está, mielomeningocele, el cual posee, ahí está, posee su característica, ¿no? De la producción de médula espinal y raíces nerviosas, el cual genera los cuadros más severos. También tenemos déficit neurológico, esto ya a partir desde el nivel de lesión, o sea, haciendo hacia abajo, ¿no? Otorgando parálisis o debilidad en miembros inferiores, hacia abajo. Pérdida de sensibilidad, deformidades ortopédicas, como por ejemplo pie equino, ¿vale? Y frecuente asociación con incontinencia urinaria, ¿vale? Y fecal también, obviamente, por afectaciones de raíces sagras, ¿vale? En el caso de que se afecte ahí. Y una alta prevalencia de malformaciones de Chiari 2, no, yo creo que era. Y también una hidrocefalia, lo que puede requerir una válvula derivativa, ¿vale? Así, listo. Diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal de la espina bífida se centra en dos estudios principales: un análisis de sangre para la madre y una ecografía detallada del feto. El análisis de sangre materno. Entre la semana 15 y 20 del embarazo se realiza un análisis de sangre rutinario para medir los niveles de una proteína producida por el feto llamada alfa-fetoproteína o AFP. El resultado clave: si el bebé tiene una espina bífida abierta, esta proteína se filtra en exceso hacia el líquido amniótico y pasa a la sangre de la madre, elevando sus niveles. Es importante saber que un nivel alto de AFP es una señal de alarma, no un diagnóstico. Solo indica un mayor riesgo y requiere confirmaciones con otros estudios, ya que puede deberse a otras causas.
ultrasonido obstétrico o ecografía. La ecografía es la herramienta más precisa para confirmar el diagnóstico. Permite visualizar directamente la columna vertebral y el cerebro del feto. Hallazgos encontrados en columna. Buscamos una apertura o defecto en las vértebras. En los casos graves se puede observar el saco quístico del mielomeningocele. Hallazgos en el cerebro. La espina bífida afecta al desarrollo cerebral. Buscamos 2 signos característicos. Signos del limón, que es que los huesos frontales del cráneo del feto aparecen aplanados o con forma cóncava similar a un limón. Y signo del plátano, el cerebelo, una parte del cerebro ubicada en la base del cráneo, se ve comprimido y adopta una forma curvada que recuerda a un plátano. Ya, hablemos en este caso sobre el manejo postnatal de la espina bífida. Ya, la espina bífida es un defecto del cierre del tubo neural que requiere la intervención postnatal inmediata para proteger el tejido nervioso expuesto. Ya, un manejo postnatal sería en este caso la cirugía, ya que es el pilar del tratamiento para el cierre de este defecto. Y se realiza durante las primeras 48 a 72 horas de vida. Su objetivo es reubicar la médula espinal y el tejido nervioso en el cuerpo, y después cerrarlo con músculos y piel. Su prioridad es prevenir infecciones graves como la meningitis y daño nervioso adicional. El manejo de las complicaciones se abordarán desde el inicio, como por ejemplo la hidrocefalia, que en este caso es la complicación más frecuente a menudo, ya que requiere la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal para detener el exceso del líquido cefalorraquídeo. Y otros serían en este caso los antibióticos, ya que se inician de forma profiláctica antes de la cirugía para reducir el riesgo de infecciones. Hablemos del enfoque integral, ya en este caso que es el manejo multidisciplinario a largo plazo. Uno de estos sería como la rehabilitación o la fisioterapia. Este es fundamental, ya que se inicia tempranamente para mejorar la fuerza muscular, el movimiento y las funciones. Otros serían como los problemas urinarios e intestinales, ya que en este caso el daño nervioso afecta el control de la vejiga y los intestinos. Se establecen programas especializados como el cateterismo, dietas y un seguimiento con los urólogos y nefrólogos. Después tendremos la ortopedia, que en este caso que se evalúan y tratan problemas musculoesqueléticos como la escoliosis, la dislocación de cadera o pie equinovaro, a menudo con aparatos ortopédicos o cirugía. ¿Ya? El tratamiento postnatal temprano y la rehabilitación continua son vitales para maximizar la funcionalidad y la calidad de vida de estos niños que presentan la espina bífida. Bien, ahora vamos a tener lo que es el diagnóstico a la evolución fisiopatológica con relación a la anatoclínica de todas las alteraciones que se van a presentar en este conjunto de problemas urológicos y musculoesqueléticos. Ahora, primero vamos a tener lo que es dentro de los diagnósticos principales, lo que es la displasia bilateral de cadera, lo que es la deficiencia de la musculatura intraabdominal, abdominal, megavejiga, megauréteres, reflujo vesículo-uretral bilateral de grado 5, hidronefrosis e insuficiencia renal de grado 4. Cada uno de estos diagnósticos se van a relacionar entre sí, siendo causas uno de otro. Ahora, para entenderlos es importante ver el proceso fisiopatológico de una manera secuencial. Ahora, la megavejiga se debe a un tono vesical muy disminuido. Vamos a iniciar con esta. Esto provoca que la orina se acumule en grandes volúmenes, lo que va a aumentar la presión dentro de la vejiga. Esa presión elevada va a pasar a los uréteres, causando lo que es los megauréteres. Ahora, cuando esta presión continúa, va a avanzar hacia lo que son los riñones. Se va a producir la hidronefrosis, que es la dilatación de la pelvis renal y la retención de grandes cantidades de orina. Cuando el mecanismo vulvar que une el uréter con la vejiga no funciona de manera adecuada, aparece el reflujo vesículo-ureteral, dando bilateral de grado 5. Este va a ser el grado más severo, de hecho. En este caso, la orina regresa hacia los uréteres y hasta los riñones, empeorando la dilatación y favoreciendo lo que es el daño renal. Con el tiempo, todo este proceso se lleva a
una conclusión que va a ser la insuficiencia renal grado 4, porque los riñones ya no pueden filtrar correctamente. La deficiencia de la musculatura abdominal explica el abdomen muy distendido, ya que la pared abdominal no sostiene ni contiene bien lo que son las vísceras, y la displasia bilateral de cadera, que se relaciona con las alteraciones musculares y de tejido conectivo que afectan al desarrollo de la articulación desde etapas muy tempranas. Y ahora, en cuanto a los estudios de laboratorio, la elevación de creatinina y urea junto con la disminución de la depuración de la creatinina, calculada por el método de Swart, dato interesante, indica el daño renal significativo y permiten clasificar el grado de insuficiencia. Y ahora, dando todos estos resultados, damos como diagnóstico que los diagnósticos están relacionados y que van a alterar el funcionamiento de la vejiga, produciendo un efecto ascendente que afecta a los uréteres, riñones, mientras que los elementos musculares y ortopédicos complementan el cuadro anatoclínico asociado. Y para finalizar, es importante recordar que la espina bífida no es solo un tema embriológico, sino también una condición que afecta a miles de personas en el mundo. A lo largo de este video pudimos ver qué es, cómo se forma, sus factores de riesgo, qué tipos hay, los tipos que existen y cómo se diagnostica y cuáles son las opciones del tratamiento y prevención. El mensaje más importante es que la prevención sí es posible, especialmente con un adecuado uso de ácido fólico antes y durante el embarazo. Además, el diagnóstico temprano y el manejo oportuno pueden ayudar y mejorar significativamente el pronóstico de estos pacientes. Gracias por acompañarnos en este video, esperamos que la información les haya sido útil. Muchas gracias por ver este video. Como dijo mi ex, hasta aquí llegamos y póngale una explosión para quemarlo.